Bienvenidos santos. Koreshtiki. Poquito más bajo, ya. Hay poquito eco. Sheta koshtiki istiki atatakati. Hoy yo quiero compartir algo con ustedes. Hay el potencial a cambio de balance tu physical vida en la carne. No porque yo compartir. Yo siempre decir, nuestra vida es nuestro ministerio. Yo quiero compartir algo, yo experiencia en mitad de la noche, profundamente afectarme. Varios de ustedes saben, cerca de un mes anterior, yo tengo operación en mi nariz, y es mejor, yo soy más y más sano. Pero yo pasé 2 o 3 semanas con mucho dolor y muchos resultados cuando mi sinuses, mi nasales sanó. ¿Sabes que el escorpión, el alacrán, no dentro de tu casa por la puerta primero, donde tú puedes ver él y aplastó? El escorpión o el alacrán siempre busca el rayón en la pared o bajo una ventana en recámara atrás y dentro oculto. Ellos es animales o criaturas de oscuridad. Hay un propósito a lastimar. No sé cuántos de ustedes recibir pica de alacrán. Yo recuerdo ver una vez de Cortana en la vieja iglesia. Personalmente 2 o 3 veces. Es serio. Pero pasarle mes o más actualmente, porque antes mi operación, mi respirar es muy mal, adictivo de spray de nariz y bla bla bla. Yo sufrí poco depresión, porque yo siento Dios es fin conmigo en mi ministerio, y últimamente yo considero resignado mi posición de pastor, porque Dios finalmente es cansado de yo mismo, como yo soy. Yo quiero cambio, pero ¿quién de ustedes experiencia es imposible a cambio solo porque tú quieres? ¿Entiende? Yo no quiero, hay mi opinión sobre cosas muchas veces, o cosas ofenderme, es enojo sobre. Yo quiero ser más de mismo Cristo, pero yo no puedo cumplir en mi propia fuerza. Permítanme madurar aquí, entender exactamente qué yo decir. Ayer en la noche, las 2 en la mañana, yo tengo tremendo ataque de Satanás. El más fuerte ataque yo tengo en mi 45 plus años salva. ¿Sabes que Satanás siempre busca por el rayón en la barda? Tu más débil punto. En mi caso, que el Espíritu Santo ha revelado a mí en la noche después, en mitad de mi batalla. Tu orgullo, Mike, tu pensar, yo hechizo demonios, yo orar por los enfermos en ellos se sano, bla, 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 bla. Mismo yo obtener un nivel de espiritualidad
de entender, entonces de truques, de planes de Satanás no aplique en mí. De rayón en mi barda es espiritual orgullo. Yo confesar. Pero yo soy ciego a eso. Muchos de nosotros, probablemente todos nosotros, es ciego de rayones en nuestra barda. Satanás es oportunista. Él siempre observa, escucha nuestras palabras, nuestros hechos, y el ataque donde él toma la decisión es el mejor camino ataque a esta persona. Es mi opinión, y yo recuerdo el libro de Job, Dios da a Satanás permiso a tocar a Job. Solo no mató a él, pero todo él toca, y todo él tenemos. En fin, la revelación Job aprende es mejor por él. So, las 2 de la mañana, yo desperté con tremendo oprimir. De pensamientos, Dios es fin contigo, tú no hay nada oferta de iglesia, just cállate, siéntate en silencio atrás y permiten otros predicar. Entonces, yo necesito salir de la cámara, porque en toda oscuridad es peor, ¿entiendes? Tu imagen muchas cosas. Yo ir en mi sala, empieza, toma autoridad sobre Satanás y pelear en el espíritu. Y finalmente mi oración carpa, yo siento en mi sillón un cobertura sobre mi cabeza y empiezo a orar y rogar a Dios, Señor, quita este de mí. Finalmente, después de 1 o 2 horas de fuerte oración y pelear, yo obtener la victoria en la depresión desaparece. Originalmente, mi plan hoy es predicar sobre el precio del pecado. Un sujeto yo tengo mucha experiencia personal con. De abrir declaración, mi mensaje supongo ser, si tú no odias pecado, tú tienes planes de hacer otra vez. Permiten la madura aquí meditar en eso. Posiblemente yo predicar en el futuro. Pero de Génesis de este mensaje viene las 4 en la mañana, en la mitad de la más grande batalla de mi toda vida. Yo decir, viene esta mañana, si yo tengo pistola, en el momento yo levántate, yo probablemente suicidio. Es fuerte, porque yo no soy hombre de suicidio. Para quitar el ataque de nariz, de sonido, de acusaciones, de sentimientos de sin valor. Tu vida es completamente por nada. ¿Entiende? Entonces, en mi oración y después, en la mitad de obtener la victoria, yo empiezo a pensar sobre cosas en mi pasado, cosas yo experiencia. Y cosas, por ejemplo, en escucha que yo decir y no escucha que yo no decir, mi propósito. Ricardo, ¿puedo poquito más? Es poquito eco ella, yo
cuando gira en la dirección de bocino hay poquito. 10%. Hay enfermedades orgánico. Yo decía antes. Pero hay enfermedades espiritual. De raíz es espiritual. Es mi opinión personalmente, muy alto por ciento de enfermedades es espiritual, en raíz. The alacrán busca por el rayón en la barda. Algunas veces es el resultado de pecado. Algunas veces es el resultado de aceptar de mentiras de Satanás en nuestras mentes, en este es la puerta. En cualquier caso es espiritual, la respuesta es Dios en nosotros, posición en Cristo. Por ejemplo, como yo soy en mi débil tiempo después de mi operación y siento malo, yo arrepentimiento de cada cosa yo puedo pensar. Yo permito mi mente ir allá, yo quito todo toma alcohol, cualquier, Y nunca hay problemas con alcohol, pero, occasionalmente. Pero yo soy, Señor, yo just yo renunciar todo. Pero no ayuda. La depresión continuar. Por medio de mi operación me siento muy, muy débil físicamente, espiritualmente. El alacrán busca por el rayón en la pared. Yo creo, nosotros en esta congregación hay gente con enfermedades. 2 yo conocer con cáncer. Y Dios sanó las 2. Yo creo de raíz es espiritual. ¿Entiende? Si tú eres doctor por medicamentos está bien. Cuando yo tengo dolor en la cabeza, yo tomo una aspirina, Cuando yo soy joven cristiano, yo no tomo ningún gota de medicamentos, yo pelear con cada problema. Sobre tiempo por flojo, tomo una aspirina, ¿entiende? No condenación, tú ir del camino de doctores, de medicamentos. Cuando tú duele, tú buscas por resultados. Es natural. Yo creo con todo mi ser, más y más y más, y yo empuje a Dios, yo rogar cada día en oración, Señor, tu presencia. Señor, aplastó este lugar. Alto por ciento de nosotros nunca experiencia tu real presencia. ¿Sabes que cuando el Espíritu Santo manifestar en él gloria, cuando es de nublina en el aire, nadie puede moverte, nadie puede hablar, nadie puede hacer nada. Yo siempre quiero pusiste mi cara en el suelo. Yo no puedo ver en tu ojo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Todo yo no soy. No, siempre levántate, quita el polvo y dice, abrázame y dice, yo sé, hijo, yo sé. Pero tú estás bien conmigo. Yo pago el precio por tu perdón, por tu salvación, por tu santidad. ¿Entiende? Si tú no tienes esta revelación, pides a Dios por no ser orgullo espiritual mismo yo antes mitad de la noche.
¿Sabes qué? Si tú creas, tu experiencia con Dios empieza de momento tu pie cruz dentro de este edificio, tú eres en error. Cada uno de nosotros, pregunta, no quiero condenar, ¿quién de ustedes en honesto orar esta mañana antes viene el servicio? Bueno por ustedes. El servicio y la presencia de Dios empieza temprano, antes todo despierta en tu casa. Cuando tú rogar, Señor, por tu presencia, cambio mi Señor, cambio mi corazón, Señor. Perdóname por mi mal pensamiento sobre mi vecino, mi jefe, mi situación. Quiero ser puro y limpio adelante de ti. Quiero la mente del Hijo Cristo como Él es. Él nunca ha pecado en pensamiento, palabra o hecho. Yo no puedo ir 20 minutos sin mal pensamiento sobre cosa me no gusta. Otra persona ofenderme. ¿Qué ellos pensar sobre mí? Editó tu propia historia como es. Es posible en esta vida, en este mundo, ser mismo Cristo si nosotros permiten el Espíritu Santo cumplir Él obra en nosotros. Una cosa yo rogar, Señor, solo por un día, antes yo dentro de eternidad, quiero ser puro completamente. Y solo por un día, Señor, yo quiero experienciar la gloria de tu puridad, como tú eres. Yo quiero pensar solo como tú pensar. Yo quiero ver como tú ver. Yo quiero hablar solo como tú hablar. Algo solo Él puede cumplir. Pero Él no es jefe en forzar Él voluntad sobre nosotros. Nosotros necesitamos deseo con cada fibra de nuestro cuerpo, de carne. Señor, quiero ser mismo tú. Señor, yo quiero tu paz, tu gozo. Y sabes que cuando nosotros buscamos por las cosas Dios gusta, el añadir el poder. Nuestras palabras no caen en el suelo. Cuando nosotros declarar algo, Él cumplir. ¿Entiende? Yo no quiero poder por yo mismo. Yo quiero poder para cumplir la voluntad de Él. Y cuando mis deseos por agrandecer, cayó en morir, y mi voluntad es solo para ser mismo Él compartir el poder. ¿Entiende? Permítanme madurar aquí entender poquito. En 2 Corintios 2:11, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos su maquinación. No sé mi español, leer de vosotros forma de escrituras bueno. Palabras yo nunca uso en mi normal vida. En este momento, en mitad de mi batalla, antes yo recibir la victoria sobre de oprimir, de
de depresión que cubre mí mismo un cubretore en la cama. Más y más, pero pasa el mes, mi esposa puedo confirmar eso. Porque yo compartir todo con ella. Todo yo pienso, ella puedo no destruir ella. Él es de alacrán, descubre el rayón en mi barda, y es como él ataca y pica. Pero el dolor es mucho más que el dolor natural cuando un alacrán pica. Si tú recibir pica de alacrán, tú sabes, tú no puedes pensar en nada otro que el dolor. Just the boom, mismo batería, boom, 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 boom. 10, 8, 24 horas de just agonía. Olvido, duérmete. Yo no puedo ir a cama, yo duérmete cuando yo despierte, el dolor es menos. No. Pero este dolor, la batería es en mi cabeza. Tú eres fin, sin valor. Dios es cansado de ti. Tu ministerio es en el pasado, tú no hay nada en el futuro. Resignado en vergüenza. Quita de iglesia. Permiten al joven continuar. Tú eres sin valor. Posiblemente varios de ustedes experiencian acusaciones. La palabra de Dios dice, Satanás es el acusador de hermanos. Es el modus operandi, como él funcionó. Él busca por el rayón en tu barda y empieza acuso. Tú eres falto en eso. Tú eres culpable de eso. Tú no hay valor. Nadie ama tú. Tú eres broma. Algunos aquí escuchan esta voz en tu propia forma. Satanás es individual. Él sabe de rayón en tu barda. Él no dentro de la puerta enfrente donde tú puedes aplastar. En Santiago 4, 7 y 10, someteos pues a Dios, resistid el diablo y fuera de vosotros. Acerqueos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Si hay pecado, admitirse adelante de Él. Es solo la primera parte. Él es justo a perdón y limpio. Muchas veces nosotros pedimos perdón por algo, pero no cumplir el proceso. Tú eres limpio adelante de Dios. Pero hay otros problemas. El alacrán continúa y busca por la oportunidad de pica. Y vosotros, los de doble ánimo, doble pensamientos. Well, yo no orar suficiente. O tú imagen pecados. Hay doblemente. Porque Dios dice, tú eres nueva criatura. Pero de doblemente dice, well, posiblemente Veri o Moni o Luis o otro es puro adelante de ti, Señor, pero yo no tengo la mente de Cristo. Yo pelear con mis pensamientos. Yo pensar
como yo soy no es aceptable a Él, y por esa razón Él no hablar conmigo. Es de doble mente. En este también es pecado. Nosotros no hay ningún día como sensible es el Espíritu Santo. Oh sí, Él es de espada con dos lados, dos files. Él es de martillo de Dios cuando es necesito. Cuando es necesito cumplir el juicio, el castigo de Dios, es el Espíritu Santo, es de músculos de Dios. Yo no tengo mucho ahora. Pero Él es sensible a nosotros pensamientos, especialmente cuando nosotros atribuir a Dios cosas es mentira. Por ejemplo, yo sospecho Dios es fin conmigo. Yo soy viejo y yo no orar suficiente. Yo no falta en excesivo eso, bla, 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 bla. Y el Espíritu Santo dice, Mike, tú eres nueva criatura. ¿Tú entiendes el sacrificio en la cruz, el precio yo pago para ti? ¿Tú piensas por un segundo yo rechazo tú porque tú tienes mal día? Tú no hay ningún idea de profundidad de mi amor para ti. Exactamente como tú eres. ¿Tú piensas tú sorprésame? Recuerda, Mike, pasado, presente y futuro es ahora por mí. Yo experiencia tu toda vida, cada pensamiento, cada hecho, cada palabra, cada pecado, cada hecho por mí, antes tú eres nacimiento en real tiempo. Eternidad es omni por mí. Tú piensas, tú tienes mal pelo día, tú causa mi rechazo tú. ¿Tú entiendes cómo mucho lastimar mi corazón? Hay este tipo de pensamientos que por cualquier razón temporal, física, yo rechazo ti. Nunca, nunca, nunca. Mismo Job, Dios decir, yo creo, ok, yo quita la protección de Mike por poquito. Satanás, ser libre, golpear él poquito. Yo quiero despierte él. Y cuando él despierte, él recuerda las raíces, mi amor por él. Y después él tiene la victoria. Él renueva el propósito a compartir con la congregación la importancia de la oración, como real todo es. Santos, el mundo espiritual es mucho más real que este físico. Este es pálido representación del mundo espiritual. Y cuando nosotros obtener esta revelación y actúe mismo es real. Como un hombre pensar en el corazón, como es él. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú pensar? ¿Qué es tu propósito? ¿Qué es tu esperanza? Santos, este mundo irretrosos adelante nosotros. Precios explotó. Satanás es libre en el mundo. Abrir tus ojos y ver.
pero Él no es bendición sobre nosotros. Oh, oscuro días viene, hambruna viene mundial. No solo cosas faltan, real hambruna. Millones morir por faltan proveer. Nosotros no. Porque Dios provee por nosotros sobrenaturalmente. ¿Qué es defensivo contra esta realidad? No permiten nada, no permiten alacrán dentro del rayón en tu barda. Cristo es tu barda. Él parche cada rayón. Es tu propósito andar limpio adelante de Él. Señor, revelado cada pecado a mí en pensamiento, hecho o palabra, como yo puedo confesar a ti y ser limpio y no dar a Satanás ninguna oportunidad o molestia en mí. Yo quiero morir limpio adelante de Él, no solo posicionalmente. Yo quiero mi justicia ser igual a mi posicional justicia adelante de Dios. ¿Tú entiendes? Es más que, robo de Oxxo. Mató a mi vecino cuando él ofenderme. Aquí, en el corazón. Purificad vuestro corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humilíos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestra exaltación viene de Él exclusivo. No importa cómo rico tú puedes ser, obtener buen trabajo, invento algo, es popular mundial y tu banco cuenta lleno de pesos. En el natural tú tienes todo, comfort es posible. Yo pienso Carlos Slim, uno de los más ricos hombres en el mundo, duérmete en paz. O hay 20 cuerpos guardas adelante de su casa. No confía en ninguna persona alrededor de él porque siempre pienso ellos tienen ulterior motivo. Quiero manipular él por ellos riquezas. Bill Gates, Elon Musk, etcétera, etcétera. Es posible ser en un cárcel con nadie. Solo un rollo de papel de baño y un válvula por tu agua. Es ser completamente en paz y gozo con nada. Contra de hombres y mujeres de más ricos en el mundo no hay paz. ¿Tú tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Tienes esperanza? Es disponible. Es gratis. Porque Dios promesa los hijos y hijas. Si nosotros permiten el depósito. Últimamente en Efesios 6. Versículo 12. Créeme, esta escritura es más real a mí en la mitad de la noche, esta noche, y en todo mi 45 plus años salva. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principalidades, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo. Este siglo. Siglo es 100 años, ¿correcto? 2023. 23 años dentro de este siglo. Y Satanás ataque el mundo más ahora que en toda la historia del mundo. Más que en Guerra Mundial 1 y 2, Afganistán, Vietnam, Corea. ¿Entiende? Hitler es un ejemplo de anticristo. Quiero borrar de judíos del mundo. El mundo ahorita quiere borrar de judíos. Y por extensión nosotros. El mundo burla nosotros. Oh, de estúpidos cristianos. Ellos creen este invisible abuelo en el cielo con barba de gris. Porfa. ¿Qué tú crees? ¿Cómo real es tu Dios? ¿Qué es tu esperanza en Él? ¿Más cosas en lo natural? ¿O paz y gozo y poder en el Espíritu Santo? Porque la palabra dice, Él da a nosotros los deseos de nuestro corazón. Personalmente, por muchos años yo busco por poder. Yo quiero ser de hombre enfrente importante. Es palabra cuando el profetizar toma autoridad sobre los demonios y todo ver. Hombre. Ahorita yo solo quiero ser menos y menos. Y yo solo quiero sirvo con Él paz y gozo. Quiero ver mismo Él ver. Si Él quiere usarme, bueno. Él quiere me siéntate en nosotros, está bien. ¿Entiende? Yo no necesito ser de estrella. Yo recomiendo a cada uno de nosotros leer Efesios 6 y meditar sobre. Porque la realidad del mundo espiritual es más real que este suelo de concreto, de paredes de ladrillo, de techo de ladrillo. Es más real que todo cosas nosotros ver con los ojos físicos. Este es temporal. Tú sabes, en 100 años, este es polvo, este edificio. En 100 años nosotros es dentro de eternidad con Él. Tú meditar sobre qué es eternidad, literalmente eternidad. Es poquito más largo que 80 años de vida natural aquí en el mundo. Yo escucho a un evangelista decir, si tú puedes causar a cualquier persona pensar sobre eternidad por 5 minutos, ellos recibir salvación. Yo platicar con un viejo amigo mío en Estados Unidos en la noche. Mucha gente piensa es mismo un perro cuando morir tú just a negro. Nada. Si no hay vida eterna por todas personas, ¿por qué ser bueno? En verdad, si no hay eternidad en 2 lugares, con Dios o de otro, ¿por qué no? Ganó todo es posible en este física vida porque no hay nada más después. ¿Qué es el punto ser bueno? Mostrar bondad y amor y fe, si no es just nada.
De momento tu morir, pum, tu mentalidad, tu conciencia desaparece. Mismo tú nunca existir en todo existir antes y adelante de nosotros. Es solo provisional, temporal. ¿Qué es el punto? Como, pero Dios es real. Eternidad es real. Cielo es real. Yo quiero de músicos, poquito. Mira, si tú sufrir depresión o pensamientos, Dios rechazo, Él es cansado de ti, ven, porque el Espíritu Santo deseo toca tu cuerpo, tu alma, tu mente y arregló. El deseo revelado Él mismo a ti, quién Él es.